hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Me alegro mucho de poder saludarles y quisiera desearles que el Señor les esté bendiciendo ricamente junto a sus hermosas familias, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de los jóvenes, de los niños de nuestra congregación. El Señor les bendiga ricamente. Les quiero invitar en esta mañana a tener una lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer esta hermosa porción de su palabra en la cual el Señor nos insta a estar atentos a su voz, a estar atentos a su palabra, la que va a ser impartida en un momento más por nuestro pastor, entregándonos el sermón de este día. Así que sin más, les invito a que tengamos lectura de la palabra del Señor, la cual la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 6 al 11. 6 versículos de la palabra del Señor que les invito a abrir en estos momentos, y después de darles algún momento para que la puedan abrir la palabra del Señor, lo hacemos con mucha reverencia y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios eterno, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos, y que estemos atentos, como decía anteriormente, al mensaje de la palabra del Señor, que viene en un momento más en la voz de nuestro pastor Pedro. Ahora quisiera que oráramos al Señor por esta su palabra y por el resto de nuestro culto que vendrá a continuación. Oremos, hermanos queridos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor, por tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, por Jesucristo, nuestro único Salvador personal. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque en medio de las dificultades tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendice también el sermón de esta mañana para que haya cabida en nuestras vidas y podamos ponerlo por obra. Gracias, Señor. Todo te lo agradecemos, te lo pedimos sin ser dignos ni merecedores de nada, solamente en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga ricamente. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la
cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
Amada Iglesia, es para mí una hermosa bendición, un tremendo privilegio poder estar nuevamente junto a ustedes en este Día del Señor para seguir compartiendo las gloriosas verdades que el Señor nos ha dejado en su palabra. Te invito a que preparemos nuestros corazones, dispongamos nuestras mentes y recibamos el consejo, el aliento que Dios nos quiere entregar. Sé que ha sido una semana difícil para muchos, en muchas circunstancias hemos tenido que dar diferentes batallas, pero en todas ellas el Señor ha ido demostrando de que por su palabra y en nuestras experiencias, el Señor tiene el control. El Señor domina todas las cosas. Podemos descansar en Él, podemos esperar en Él y debemos responder a Él. Así que yo hoy día, entrando a nuestro 11º sermón sobre la serie de Colosenses, quiero invitarles a que vayamos a la lectura que nos convoca hoy en el capítulo 3, del versículo 5 al 11, y leamos la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Inclinemos nuestros corazones y oremos al Señor. Mi Dios, nos presentamos delante de ti en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y agradecemos que nos permitas estar en esta hermosa bendición de poder recibir tu palabra. Señor, somos privilegiados, somos hombres que debiésemos estar muy agradecidos de saber que tú nos quieres hablar. Y por eso en este día, mi Señor, nos presentamos en humildad delante de ti, para que tú, Señor, hagas en nuestros corazones aquella obra poderosa que has determinado hacer a través de ella, porque por tu palabra tú das la vida, Señor. Tú, Señor amado, haces todas las cosas, creaste el universo, Señor, sostienes el universo y además, Señor, nos trajiste de la muerte a la vida. Por eso te pedimos que a través de esta misma palabra nos ayudes a caminar en esta nueva vida conforme a tu voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se cuenta que un señor muy acaudalado compró un día un perro muy exclusivo, una raza muy especial, que le había costado bastante caro. Y que además él había invertido mucho en él para poder adiestrarlo y cuidarlo, para que pudiese acompañar a sus hijos y ser parte de la familia, como un miembro más de la familia. Pero de un momento a otro, de una forma muy repentina, este perrito se enfermó de hidrofobia. Cuando fueron por el veterinario le dijo: aquí lo único que nos queda hacer es matar al perro. El dueño del perro le dijo: no, es imposible, he invertido mucho dinero en él. Y él le dijo: no, la única salida que tenemos a este problema es de que este animalito sea sacrificado. Y él dijo: es imposible que así sea. Aparte de que me ha costado mucho dinero, él es parte de esta familia, él juega con mis hijos, él siempre es la alegría de mis hijos. Y ante eso el veterinario le dijo: bueno, si usted no quiere matar al perro, prepárese, porque el perro atacará a sus hijos y sus hijos morirán. Ante la evidente tragedia que se cernía sobre ellos, producto de que este hombre no era capaz de tomar una decisión y viendo que no había otra alternativa si quería preservar a su familia, tuvo que ser drástico y tomar la vida de ese animalito tan preciado y que le había costado tanto dinero. Hermanos, esta ilustración nos ayuda a entender una tremenda realidad que está presente en la vida de cada creyente alrededor de todo el mundo, a través de toda la historia, y que sin duda nosotros también somos parte de esto. Los creyentes hemos muerto y resucitado con Cristo. Y desde el día que nacimos de nuevo, el Señor ha hecho una gloriosa obra de regeneración en nosotros. Pero hasta que no seamos glorificados, todavía tenemos la antigua naturaleza pecaminosa habitando en nuestros miembros, que trata de vencer esa nueva naturaleza que nos ha sido dada en Cristo. Hermanos, día tras día la antigua naturaleza lucha por volver a tomar el control en nosotros. Pero, hermanos, nosotros tenemos el poder de Cristo y por lo tanto debemos responder al llamado de luchar, de ser implacables, de ser radicales contra el pecado que está en nuestras vidas. Recordemos lo que el médico le dijo a este hombre: si no muere el perro, morirán sus hijos. El pastor puritano John Owen, en el siglo XVII, escribió en una frase muy corta algo que suena así de dramático, así de exigente, así de radical.
acerca de la lucha del cristiano con el pecado propio. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Cuando hace 2 semanas hablamos acerca de los enemigos de la gracia y allí desenmascaramos el legalismo, la respuesta que normalmente se propone al legalismo es el antinomianismo, una herejía tan mala y grave como el legalismo. La respuesta, hermanos, del antinomianismo es algo que surge con naturalidad. ¿Qué quiere decir el antinomianismo? Hermanos, la palabra antinomianismo significa antiley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios sin obedecer a su ley, sin vivir en plena santidad, que no es necesario guardarse ni abstenerse de la maldad ni del pecado, de que la ley moral no aplica para el creyente. Hay muchas personas que creen en la gracia soberana del Señor y que lamentablemente practican el antinomianismo. Ellos son tan culpables como aquellos que practican el legalismo. Hermano, la verdad es que la ley moral de Dios y el Evangelio no están divorciados entre sí. Hermanos, no están separados. El Evangelio nos comunica la vida que se necesita para poder cumplir la ley de Dios. Y esta, hermanos, verdad también tiene que ver con lo que decíamos hace un par de sermones atrás. La conducta cristiana no está separada de la fe. La conducta cristiana refleja la fe del creyente. Pablo, luego de exponer una gloriosa cristología, ha dicho que la vida cristiana no se trata de sometimientos a preceptos humanos, ni de misticismos, ni de privaciones. La vida cristiana es libertad, es vivir una vida resucitada que implica una búsqueda, un enfoque y una esperanza gloriosa. En nuestra nueva posición en Cristo hemos muerto, hemos resucitado y hemos ascendido con Él y estamos a la espera de ser manifestados con Él en toda su gloria. Esta gloriosa realidad es eterna y trasciende al tiempo y al espacio y sin duda a nosotros nos debe despertar cada día para vivir con gratitud. Pero ahora, hermanos, Pablo aterriza todo lo expuesto y lo vuelve hacia lo cotidiano. Nuestra posición en Cristo tiene implicaciones prácticas. Hermanos, creer lo que creemos tiene que afectar nuestra vida cotidiana. Debemos vivir en conformidad con nuestra nueva posición. Dijimos que la vida cristiana no es una fase religiosa dentro de la misma antigua forma de vida, sino que es una vida completamente nueva, es una vida eterna y el tesoro glorioso de la vida nueva en Cristo está contenido en nosotros. Y como Pablo dice en el libro de Romanos, que somos vasos de barro. Y esa realidad, hermano, no debemos olvidarla. Las glorias de la nueva vida están en nuestras vidas, pero este cuerpo sigue siendo algo frágil, algo débil, algo que está expuesto a los embates de la naturaleza caída. Los efectos de la caída nos siguen afectando a nosotros aún en una parte muy importante de lo que compone nuestra existencia. Y nosotros mismos, hermanos, debemos luchar contra esta realidad, hermanos. Es una realidad, no podemos obviar esta verdad de que sin duda somos demasiado débiles, de que no somos todo lo que quisiéramos ser, de que nos miramos al espejo y terminamos tan insatisfechos cada vez que contemplamos nuestras vidas, considerando las gloriosas misericordias de Cristo que ha tenido por nosotros y cuánto nos cuesta por salir adelante y vencer aquellas cosas que sabemos que ofenden al Señor. Hermanos, nosotros somos nuestro más latente y poderoso enemigo. Pues si nuestra posición es con Cristo, nuestra condición es la de un santo en espera de santificación. Por lo tanto, debemos ser activos combatientes contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hay que dar una batalla, hermanos. Yo veo de repente a muchos creyentes luchando contra el mundo, luchando contra Satanás, pero nunca luchan contra sí mismos. Hermanos, la primera pelea se tiene que dar en nosotros. Allí está nuestro campo de batalla más significativo. El peligro está cercano y el costo de no combatir, de no dar esta pelea, puede tener resultados trágicos. Así como el apreciado perro enfermo de rabia debía ser sacrificado para evitar un desastre en esa familia, esta nueva vida en Cristo debemos, hermanos, luchar una batalla continua contra el pecado. Es una lucha diaria, es una lucha sin descanso. Pablo, que incesantemente lucha por proteger, y él está diciendo esto en el contexto de proteger a la iglesia en Colosas, le lleva a esta verdad porque es necesario que ellos comprendan de que la vida plena en Cristo no les exime de la responsabilidad individual de batallar contra la maldad. Hermanos, cuando nosotros pensamos en disciplina de la iglesia, cuando nosotros pensamos en la santidad de la iglesia, pensamos de que es una responsabilidad a aplicar solo por los ministros. Pero la verdad, hermanos, es que las Escrituras pone a cada creyente en esta responsabilidad de luchar contra el pecado, de luchar contra la maldad, de batallar contra la falta de santidad.
Hermanos, Pablo no esconde esta realidad. Él la expone delante de sus ojos. Hermanos, él le pone delante de ellos la obligación que tiene cada creyente de luchar, de batallar con constancia, de ser continuo en la batalla contra el pecado, y lo hace a través de 3 imperativos o de 3 responsabilidades que les asigna a los creyentes. El cristiano es responsable de hacer morir el pecado, el cristiano es responsable de alejarse del pecado y es responsable de apropiarse de su nueva naturaleza. Vuelvo a decirte, hermanos, es posible que hoy tú estés allí escuchando este mensaje sintiéndote muy insatisfecho con tu vida cristiana. Quizás no somos aquello que nosotros esperásemos ser después de tantos tiempos de caminar en el Señor. Si tú eres de alguno de aquellos que le molesta el pecado en su propia vida, esta predicación, escúchala con atención. Es para ti, es para mí, porque sin duda un cristiano, hermanos, que ha nacido de nuevo, está despierto a esta verdad. Sabemos, hermanos, que aquellos que han sido ordenados para salvación también fueron ordenados para ser santos. Pero no nos rindamos. El poder es de Cristo. Podemos vencer en su autoridad y podemos poner nuestros cuerpos, mentes y todo nuestro ser en servicio al Rey que nos ha amado más allá de toda medida. La batalla contra el pecado está constituida de 3 responsabilidades. La primera, el creyente es responsable de hacer morir el pecado. Nos resulta muy difícil vivir correctamente si no tenemos una clara comprensión de lo que somos. Y Pablo, hermanos, ha luchado por cimentar la autoridad de la iglesia en la identidad de la iglesia que ésta tiene en Cristo. Eso lo ha venido exponiendo en los primeros capítulos de esta carta. Ahora, hermanos, con una potente percepción de la identidad, esta iglesia debe vivir en relación con esta verdad. Ellos han muerto y resucitado con Cristo, y esto, hermanos, tiene íntima conexión con el párrafo que antecedió a nuestra lectura, que lo leímos la semana pasada, cuando dice de que en el verso 3 del capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, después de decirnos habéis muerto, Pablo toma en el verso 5 esta misma idea y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, vea usted, hermanos, de que para muchos esto significaría una especie de contradicción. Bueno, si estamos muertos, ¿por qué todavía tenemos que hacer morir? La verdad, hermanos, que son ideas complementarias. Y hay un énfasis, hermanos, de autoridad en este texto cuando Pablo resalta esto con esta expresión. Pues es así, es necesario, es lo que corresponde, hacer morir lo terrenal en vosotros. Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos entender y asumirlo con toda responsabilidad, con toda seriedad, porque, hermanos, el creyente entiende que no tiene más opción contra la maldad, no tiene otra alternativa, no hay otra forma en que el creyente pueda tratar con su pecado. ¿Cómo manejamos nuestro pecado? ¿Cómo manejamos nuestra maldad? ¿Cómo luchamos contra nuestra debilidad? ¿Cómo asumimos aquello? ¿Cómo lo sobrellevamos? Matándolo. Así de drástica es la instrucción de Pablo, hermanos. Con esto Pablo está dejando en claro una verdad acerca de la vida cristiana. Es esta verdad de la santificación progresiva en los creyentes. Nosotros posicionalmente en Cristo fuimos hechos santos el día en que Él nos salvó. Pero, hermanos, mientras no seamos glorificados, estamos siempre en una continua batalla entre la posición que tenemos en Cristo y la condición en la cual estamos todavía. Hermanos, los creyentes estamos constantemente tratando de hacer coincidir estas dos verdades, nuestra posición con nuestra condición. Pero llegará el día en que estemos completos, llegará el día en que no habrá disputas entre estas dos realidades, porque el que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Por esa unión con Cristo ahora estamos vivos, hemos sido despertados y tenemos el poder para dar la batalla a muerte contra la maldad que está en nosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros es, en otras palabras, una orden que se le da a la iglesia, de que ella debe hacer morir aquellos pecados que tienen directa relación con sus propios cuerpos y que son ofensas directas contra Dios. Literalmente, hermanos, si esto se tradujera desde el griego al español, se tendría que leer algo así como matad vuestros miembros. Sin duda, esta es una idea radical y que no es nueva dentro del Evangelio. Porque si nosotros vamos a lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, esto, hermanos, se debe entender
con la mente del Evangelio. No se trata de la automutilación física, real, tangible, sino que se trata de este compromiso, de esta lucha que nosotros debemos dar en el espíritu contra la pecaminosidad que está en nosotros y que se manifiesta a través de nuestros miembros físicos. Esto, hermanos, es un mandato que es severo y que no da espacio a ninguna contemplación. Es como la orden que le dio Dios a Saúl cuando los envió a luchar contra los amalecitas. No debía tomar ningún rehén, no debía tomar ningún botín, pero él, hermanos, pensó que lo hacía bien dejando vivo al rey. Y Dios, a causa de aquello, lo desechó. Y ese rey vivo fue, hermanos, en la historia, el precursor de uno de los momentos más trágicos que vivió la historia en Israel. Esto, hermanos, es un mandato severo. No hay espacio para otra acción. Hermanos, si dejamos algún remanente de pecado en nosotros es un peligro latente. Hermanos, conocemos la historia, sabemos lo que ocurre, hemos leído acerca de eso, lo hemos visto nosotros mismos, hasta nuestros ojos, hermanos, han pasado tantos eventos que nos recuerdan esta verdad. No podemos mantener siquiera un pequeño recuerdo de nuestra antigua naturaleza activo en nosotros, sino que debemos darle muerte. Hermanos, debemos ser tan tajantes con nuestra maldad, porque, hermanos, los creyentes somos responsables de hacer ejecutar nuestros deseos que no están sujetos a la ley de Dios y que quieren exponer nuestros miembros, nuestros cuerpos al pecado. Ante esto debemos ser implacables, hermanos, debemos ser implacables contra nuestro propio pecado. Muchos pensamos que la lucha contra el pecado se trata de perseguir a los demás, de andar viendo lo que los demás hacen o dejan de hacer. Sin duda, hermanos, es responsabilidad del creyente amonestar a su hermano cuando su hermano está fracasando, está fallando en su vida espiritual. Un buen hermano le diría: hermano, eso no está bien en ti. Pero eso no solo es la lucha contra el pecado, porque la lucha contra el pecado es una batalla hacia nosotros mismos. Es muy fácil perseguir, denunciar y acusar el pecado de los demás, pero es muy difícil hacer lo mismo con el pecado propio. El Señor nos ayude. Pablo, al decir lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, está diciendo, ese pecado, ese peligro está más cerca de lo que piensas, está en ti. Está diciendo que lo pecaminoso está en nuestros propios cuerpos, y para eso él menciona una serie de pecados que eran muy comunes en el entorno cultural de Colosas. No es una lista exhaustiva, sino que más bien una lista representativa acerca de los pecados. En este caso, Pablo, hermanos, menciona aquellos que eran cercanos a la cultura de Colosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ante estos males, la naturaleza humana se inclina con demasiada devoción, porque estos pecados son los que promueven las conductas más básicas, además que son los más adictivos. No por nada, hermanos, el mundo los utiliza para todo su sistema cultural. No existe hoy una posibilidad de que usted pueda ver tranquilo una película sin que no aparezca uno de estos pecados presentes allí. Por ejemplo, es lo que vende, es lo que atrae, es lo que sujeta al hombre en una conducta particular. Esclaviza con facilidad, es atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan atractivo? ¿Por qué resulta tan cautivante este tipo de pecado? Porque son placenteros. Si el pecado fuera desagradable a los sentidos, nadie se sentiría atraído a pecar. Incluidos en esta lista están aquellos pecados que están relacionados con la sexualidad y la conducta inmoral. Hermanos, las fornicaciones en el griego se traduce como pornieia, que no solo tiene que ver, hermanos, con el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que incluye todo tipo de perversión y de pecado relacionado con la intimidad del hombre, con la sexualidad de la humanidad. Estos pecados no deben permitirse, no deben tener espacio dentro de un creyente. Hermanos, deben ser asesinados, pero fíjese usted, Pablo lo está llevando esto a un nivel básico de solamente la acción concretada, diciendo, está mal cometer este tipo de pecado, cuídense de eso, sino que, hermano, igual que el Señor los puso una vez, hermanos, el adulterio no solamente ocurre cuando el hombre y la mujer se juntan, ilegalmente, ilícitamente, sino que también ocurre en la mente, en el corazón. Y Pablo, hermano, añade a la fornicación, hermanos, el pecado de la impureza. Con esto, hermanos, está llevando el plano de la pecaminosidad no solamente a lo físico, a lo externo, sino que también a lo interno, a lo que está ligado en los pensamientos. O sea, el pecado debe ser combatido
en el cuerpo, en el físico, pero también en la mente. Las fornicaciones surgen a causa de las impurezas. La perversión interna se manifiesta en acciones físicas que destruyen el cuerpo y así también deben ser eliminadas. Hermanos, dice el texto, las pasiones desordenadas, toda acción ofensiva que va contra la santidad de Dios y el propósito que Dios le dio al hombre para su vida, también deben ser combatidos. Y esto también presenta una contraparte interna, los malos deseos, hermanos, porque toda acción, ya lo dijimos, nace de una concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Es un mal deseo que está escondido en el corazón. O sea, nosotros podemos cuidarnos de quizás nunca llegar a concretar ninguno de estos pecados, pero si ya lo hemos deseado, si ya hemos pensado en ellos, si ya le hemos dedicado pensamientos a esos pecados, aunque no los hayamos concretado, somos tan culpables y debemos batallar desde ese punto. Allí está el combate, allí está la lucha, desde nuestro propio interior hacia afuera. Nosotros tenemos que dar la batalla, hermanos. El Señor nos ayude. Luego este pecado añade uno que pareciera que no tuviera mucha relación con esta serie de pecados que tienen que ver con la sexualidad y la inmoralidad. Dice, y agregando, ¿cierto?, a esta nómina, el pecado de la avaricia. Este pecado pareciera que está fuera de orden con los otros, pero en sí es también una pasión desordenada, que lucha por poseer las cosas que satisfacen los deseos del hombre. Cuando el hombre, hermanos, no solamente quiere satisfacer su necesidad, sino que quiere conseguir más al costo que sea, es pecado. Y Dios ordenó, hermanos, que se ha de pedir por lo que realmente es importante, por lo que realmente se necesita. Pero el deseo de tener más allá de nuestra verdadera necesidad es pecado. Y además el Señor dice, es idolatría. Pues, ¿qué significa esto? Hermanos, es un ídolo que se levanta, en el cual Dios es sacado del centro y otro ídolo está puesto en su lugar. La confianza no puede estar puesta en Dios y en las riquezas. Ahora, hermanos, este pecado mencionado al final, la idolatría, es el punto en común entre todos los pecados. Porque detrás de todo pecado, hermanos, que Pablo pudo haber enumerado, subyace el pecado de la idolatría. Está allí el deseo del hombre de poner un ídolo para adorar el lugar de Dios. Hermanos, todo pecado que estemos cometiendo nunca será solo ese pecado, siempre estará acompañado de la idolatría. Estos pecados vienen a tomar el lugar de Dios, hermanos, vienen a luchar contra la autoridad de Dios sobre el hombre, hermanos, ponen en directa contradicción al hombre con los mandamientos del Señor y, hermanos, buscan hacer de ellos la fuente de satisfacción, de placer, de gozo del hombre. El hombre, hermanos, que los practica, termina haciéndolos el centro de su existencia. Solo Dios, con su poder, puede libertar a un hombre adicto a este tipo de maldades. Pablo dice, no solo de ellos deben parecer justos, no solamente externamente deben verse bien, sino que deben serlo completamente. No basta con tenernos de concretar la maldad, tampoco, hermanos, debemos desearla. Cada pecado debe ser puesto al mismo nivel. Hermanos, cada uno de estos pecados recibe la misma sentencia. La orden hacia nosotros contra esos pecados es la misma, matarlos, hacerlos morir, deben ser ejecutados. ¿Por qué? Porque en el verso 6 se nos da una razón poderosa. Estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El verso 6 nos dice que frente a estos pecados, Dios actuará de la misma manera. ¿Cómo? Con ira. La ira de Dios es la respuesta adecuada de un Dios santo y justo contra el pecado. La ira de Dios es necesaria por la naturaleza de Dios. Cuando hablamos en teología propia acerca de la persona de Dios, se habla acerca de la simplicidad de Dios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tomo este micrófono, puedo separarlo en muchas partes y ver de que aquí hay esta cosita, esta otra, esta, y cada una de ellas conforma el micrófono. ¿Por qué? Porque es un elemento complejo, compuesto de muchas partes. Pero cuando hablamos de Dios y su naturaleza, hablamos de la simplicidad de Dios. Usted no puede tomar a Dios, por poner un ejemplo muy elemental, y diseccionarlo. Este está, cierto, su santidad. Este otro pedazo, cierto, es su justicia. Acá está, cierto, la parte que es su amor. No, Dios es un todo, es completo, es simple, no es complejo. Y por lo tanto, si Él es santo, es completamente santo. Y por lo tanto, su ira es también perfectamente santa.
Y por lo tanto, si Él es amor, hermanos, esa ira de Dios también refleja el amor de Dios. No existe contradicción. Quizás es un concepto difícil de poner, puede resultar ofensivo. Hermano, no faltará aquel que se sienta ofendido si se le dice de que Dios manifiesta su ira contra el pecado. Dirán que somos intolerantes, se dirá quizás de que somos poco inclusivos. Una palabra muy de moda en este tiempo para poder encubrir la perversión. La verdad, queridos hermanos, es de que Dios toma cada pecaminosidad humana y la respuesta de Él es la misma, su ira. Y su ira, hermanos, está expresada aquí como una acción que viene, que está presente. Este venir significa algo que está constantemente viniendo. Cuando hablamos de la ira de Dios, hermanos, no estamos hablando de una debilidad en su carácter, no estamos hablando de esa ira impulsiva que se manifiesta en nosotros, que es producto de una pasión desordenada, de nuestro sentido de lo importante que somos, hermanos. Cuando Dios reacciona o cuando Dios manifiesta su ira, lo hace en virtud de su santidad. Y por eso, hermanos, también debiésemos considerar que la ira de Dios es una manifestación del amor de Dios. Usted no puede decir, yo amo a los hijos y deja que abusen de ellos. Si usted lo deja que abusen de ellos y no le indigna, entonces no está amando. La indiferencia, bien dijo un pastor, es odio disimulado. Dios no es indiferente, Dios, hermanos, es un Dios justo. Así que por lo tanto la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no es algo menor, no es algo con lo cual se pueda jugar. Hermanos, tomémonos en serio nuestro rol contra nuestro propio pecado. No podemos nosotros pensar allí, reírnos de él y contarlos como si fuera una gracia. Hermanos, como ocurre con muchos padres cuando escuchan a sus hijos decir groserías, lo comentan como que si fuera algo tan divertido. La verdad, queridos hermanos, de que desde el mismo momento de la cuna, nosotros venimos con esta naturaleza caída y por lo tanto debemos batallar contra ella, debemos luchar contra ella. En el verso 7 Pablo dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. En medio de este texto, Pablo no deja de lado la verdad de quiénes son ellos ahora en Cristo. Su historia les permite recordar lo que fueron. Hermanos, la gracia de Dios nos permite de que el pasado quede en nuestra memoria para que constantemente, hermanos, veamos a la luz de la gracia de Dios lo que fuimos y lo que somos ahora en el Señor. Estos hombres de la iglesia de Colosas, sin duda, al escuchar estos pecados, no pudieron evitar acordarse de sus vidas pasadas. Oh, yo hice eso, yo hice aquello, yo fui parte del culto de Diana y en el culto de Diana era un culto terriblemente perverso y inmoral. Muchos de estos hombres fueron rescatados de allí, pero hermanos, Dios permite este recuerdo para que ahora vean dónde están. Estos fueron ustedes, ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Allí, en ese tiempo, ustedes fueron esclavos de estas cosas. Por lo tanto, ya no hay relación entre esa realidad con la que tienen ahora. ¿Se recuerdan cómo eran antes? Sí, nos recordamos. ¿Te da placer acordarte de lo que hiciste? Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado de que recordamos lo que fuimos y lo que hicimos sin Cristo y ver de que a pesar de eso Él nos haya amado tanto? ¿Cuánta gratitud surge de esa reflexión? Hermanos, qué asombrosa es la gracia de Dios. Quisiéramos, hermanos, volver a la vida que ofende al Señor después de que Él nos ha mostrado tanto amor, nos ha dado tanta gracia, tanta compasión y misericordia. Quisiéramos volver a enlodarnos desde el lodo donde Él nos sacó y nos lavó. Hermanos, quisiéramos volver a la misma maldad de antes. Cuando nosotros recordamos lo que fuimos y vemos lo que somos, sin duda eso es un potente desmotivador contra el pecado. Los antiguos puritanos escribían mucho acerca de la mortificación del pecado, de la responsabilidad del creyente en debilitar la pecaminosidad propia, en el ser cautos en dar espacio al pecado, de observar con seriedad los mandamientos de Dios para no pecar contra Él en ahora su novedad de vida. Sin duda, antes de Cristo el pecado es el hábitat del hombre, pero ahora por la gracia que nos ha sido dada, podemos combatir la maldad, no para ganar el favor de Dios, sino por causa del favor de Dios que ya hemos recibido. El cristiano mortifica el pecado porque está en paz con Dios. El legalista mortifica el pecado para poder estar en paz con Dios, dijo un gran escritor. La gracia de Dios está presente en nuestras vidas y porque deseamos conformarnos a la imagen de aquel que nos ha amado, es nuestra responsabilidad en la batalla no dejar vivo el pecado en nosotros. La segunda responsabilidad es alejarse del pecado. Los cristianos no solo deben poner sus corazones en las cosas de arriba, no solo deben poner sus mentes en las cosas de arriba, no solo deben desear matar el pecado, sino que deben dejar a un lado la práctica del pecado. Pablo, luego de recordar el pasado de la iglesia, establece su posición e identidad actual.
con un potente, en el verso 8 estoy leyendo, pero ahora. Note ustedes cómo Pablo está haciendo un antes y un después en la vida de los creyentes. Pero ahora, antes estaban sujetos a la ira de Dios, pero ahora en Cristo han sido rescatados. Y ahora tenían una nueva vida, por lo tanto los exhorta para que en su vida nueva se deshagan no solo de los pecados que perturban directamente su relación con Dios, tal como los pecados que han sido mencionados en el versículo 5, sino también de toda falta de amor que dañe su relación con sus hermanos. Vea usted, los primeros pecados son pecados que están ahí directamente en contra de la persona de Dios, están allí en el hombre y Dios. Y los que va a mencionar Pablo ahora son pecados que ocurren en las relaciones entre las personas. Muchos de estos pecados, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hermanos, en cierta forma la sociedad actual no los ve ni siquiera como vicios. Los considera como parte de su expresión cultural, parte de su identidad, como cosas que son justas de hacer, hermanos, sobre todo cuando alguien demanda que se le trate con dignidad y respeto. Sin duda, hermanos, cuando la ira aflora con mayor fuerza en cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando de la ira, estamos hablando de esa pasión, de ese enojo, de esa rabia, que aparece en nosotros cuando no nos sentimos que nos están tratando como nos merecemos. O sea, hermanos, en cierta forma, nosotros debemos librarnos de ser tan drásticos con algunas cosas y tan blandos con otras. Si los pecados que tienen que ver con acciones concretas, como la fornicación, como la avaricia, deben ser muertos. Aquellos que tienen que ver quizás solo con nuestras palabras, también deben ser combatidos, hermanos. Todo pecado que sale de nuestra boca tiene relación con nuestro interior. Si usted ve, hermanos, Pablo está combatiendo aquí los pecados que se expresan ahora en palabras. La ira se refiere a ese ardiente odio hacia otras personas, producto de un odio que sienten, porque se sienten que han sido tratados con injusticia. La ira, hermano, en este contexto se refiere a esos arrebatos de pasión, a esa ira impía que tenemos hacia otra persona, cuando inclusive hasta llegamos a perder la noción acerca de la imagen de Dios en ese otro ser humano, y que nos referimos de él con tanta rabia, porque quizás no nos dio lo que nosotros pensamos que merecemos, o habló cosas que nosotros creímos que eran injustas acerca de nosotros. Charles Spurgeon dijo: si alguien habla mal de ti, alégrate. ¿Y por qué hemos de alegrarnos? Porque sin duda lo que está hablando mal de ti no es ni siquiera la 10ª parte de lo malo que realmente eres. El Señor nos ayude. La malicia se refiere a aquella mala voluntad hacia el prójimo. La blasfemia se traduce también como calumnia y se refiere a criticar o difamar a otras personas. Las palabras deshonestas es en sí el lenguaje obsceno que se refiere, hermano, a conductas que son destructivas, que quizás no llegan a la acción, pero que sí están en el corazón y que se expresan de una u otra manera y que afectan la relación con nuestros hermanos. Hermanos, se hace también una mención especial aparte a lo que es la mentira. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Hermanos, la mentira quizás es un pecado tan común que se ha normalizado, que se ha inclusive hasta naturalizado. Pero en los creyentes, hermanos, debemos vivir de tal manera de que siempre estemos comprometidos con la verdad, cueste lo que cueste. Los cristianos, hermanos, debemos ser completamente comprometidos en el desechar estas prácticas, en el no usarlas, en dejarlas de lado, en abandonarlas, para cultivar la vida nueva que el Señor nos ha dado. Pablo dice que en la medida que esos pecados son desechados, va quedando en evidencia que ya la antigua naturaleza va decayendo en nosotros. Como dice el verso 9, despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, esta es la acción propia de alguien que se ha bañado. Cuando usted llega cochino del trabajo, no sé si a usted le tocó trabajar en un trabajo que le implicaba quedar muy expuesto a diferentes cosas. A mí me pasó varias veces. Y una de las cosas que yo siempre hacía cuando llegaba a mi hogar era sacarme toda esa ropa sucia, meterme a la ducha, salir de ahí y obviamente luego tomar ropas nuevas y no tomar la misma ropa llena de polvo, llena de barro, llena de sudor que traía antes de entrar a asearme. Asimismo el creyente
Tiene que despojarse de aquellas cosas que son propias de la antigua naturaleza. Y vea usted, la responsabilidad es de él despojarse. Despojarse, así como alguien se saca la ropa sucia y la deja a un lado para nunca más volver a usarla. Así nosotros debemos dejar a un lado aquellas cosas que componen el viejo hombre, que componen la antigua naturaleza. Hermanos, tienen que ir perdiendo poder en los hijos de Dios. El Evangelio es poder transformador. Note usted de que después de cada responsabilidad que Pablo entrega, enumerando una serie de pecados, termina con una palabra esperanzadora, haciendo referencia al poder transformador del Evangelio, cuando dice, por ejemplo, en el verso 7, las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Y cuando nosotros llegamos al verso 9, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Se nota usted, hermanos, cómo cada llamado a la batalla termina con una expresión de esperanza, y esa esperanza está en el poder de Cristo manifestado en su Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es un Evangelio transformador. Nadie que conoce el Evangelio de Cristo y que ha sido llamado a él, vive como vivía antes, puede seguir conviviendo con su antigua naturaleza, se muestra decidido a luchar contra ella. Bendito sea el Señor, porque el verdadero Evangelio transforma, el verdadero Evangelio cambia, el verdadero Evangelio, hermanos, nos muestra el poder de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Y esto ya nos lleva a la última responsabilidad que tenemos, o a la tercera que hemos enumerado dentro de este sermón, acerca de la responsabilidad del creyente en la batalla contra el pecado. Pablo hace un contraste entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza en el creyente. El viejo hombre va quedando atrás, despojado de todos sus hechos, y una nueva naturaleza renovada va surgiendo por la acción del Espíritu Santo. Hermanos, va apareciendo aquella imagen que Cristo vino a restaurar. Donde dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de que cuando Dios creó a Adán, Él puso su imagen y semejanza en él. Hay muchos atributos propios de la naturaleza humana que son propios también en Dios. Hay cosas de las cuales solo el ser humano está dotado y que ninguna otra parte de la creación la tiene. Y eso es porque Dios puso su imagen solo en el hombre. Dios puso en Adán su imagen, y esto le permitió a Adán hacer la voluntad de Dios con alegría. Conocía a él perfectamente a Dios, caminaba con Dios, dice el libro de Génesis, tenían una comunión tan íntima y estrecha, y Adán, hermanos, disfrutaba de esa comunión y de todos los beneficios que significaba estar en contexto, en un entorno sin el efecto de la caída aún. Pero cuando Adán pecó, la imagen de Dios que estaba en él se deterioró gravemente, se vio terriblemente afectada, quedó allí muy dañada, tanto él como su descendencia. Venimos todos con la imagen de Dios, pero completamente dañada. Cuando Cristo viene, hermanos, el segundo Adán, viene a la historia, aparece en nuestras vidas y nos toma. Él viene a lograr ese glorioso milagro de conformarnos a la imagen de aquel que nos creó. Él viene a restaurar la imagen deteriorada y dañada que está en cada ser humano, para que vuelva a ser aquello como Dios lo hizo originalmente. Bendito sea el poder del Señor. Y sabe usted de que la imagen dañada está tanto en Adán como en cada uno de los que descendieron de él. Ahora también, hermanos, todos aquellos que estamos en Cristo, venimos a ser restaurados por el poder de Cristo. Cristo, el segundo Adán, vino al mundo y por su obra la imagen de Dios fue restaurada en los creyentes. Ahora el creyente aborrecerá lo que antes amaba y amará lo que antes aborrecía o le resultaba indiferente. Sin embargo, mientras los creyentes vivan en este mundo, sus naturalezas pecadoras estará aferrándose a ellos, estará combatiendo contra ellos, hermanos, estará luchando contra la obra de Cristo. Constantemente buscará la oportunidad de volver a tomar el control sobre la vida del hombre y frecuentemente tendrá éxito. Pero, hermanos, Cristo es poderoso en restaurar, Cristo es poderoso para libertar. Por lo tanto, nosotros debemos irnos renovando, debemos ir batallando, debemos ser activos, debemos estar comprometidos en la lucha por la renovación de nuestras vidas. Así como cuando usted cuida una planta y está todos los días regándola, alimentándola, exponiéndola al sol,
para que crezca y se nutra. Así también nuestra vida cristiana debe ser constantemente expuesta a todos los beneficios de los medios de gracia, para que se alimente, para que sea nutrida, para que sea fortalecida, para que sea victoriosa en esta lucha, hermanos, porque todos estamos expuestos. Y aquí, hermanos, el poder los beneficios de la iglesia local. Porque sin duda ser parte del cuerpo de Cristo es uno de los medios que el Señor nos dejó para poder tener victoria en esta lucha constante contra el pecado, para que podamos alcanzar el conocimiento pleno. Dice Pablo, Él va trabajando en la imagen de aquel que ha salvado y lo va renovando hasta el conocimiento pleno. Vea usted que esto es una progresión. Por eso, hermano, es que tú quizás te sientes muy insatisfecho con lo que eres hoy, pero confía en Cristo. Cristo está trabajando y te ha dado a ti la orden de trabajar también, de luchar también, para que un día alcancemos la plenitud, esa gloriosa estatura del hombre perfecto, del varón perfecto, como dice Efesios, que es Cristo. Él nos va conformando a su imagen día a día, cada instante. Él está trabajando en nosotros, y a veces ese trabajo de Cristo en nosotros tiene forma de martillo, tiene forma de cincel, tiene forma de prueba, tiene forma de enfermedad, tiene forma de necesidad, tiene forma de tantas cosas que nosotros nunca quisiésemos o deseásemos para nosotros. ¿A cuánto nos gustaría? Y ha pasado en muchos casos que personas me dicen, pastor, imponga sus manos sobre mí para que cambie esta disposición al pecado que está en mí. Hermano, si fuera así de fácil, el Señor no hubiese mandado a arrepentirnos. Por eso hoy día son tan comunes los cultos de liberación y los cultos de sanidad, porque, hermano, el pecado en la pecaminosidad humana es mostrada como una potestad, como un demonio que posee al hombre, o es mostrado como una enfermedad. Y por lo tanto se ora por liberación y se ora por sanidad, pero nunca se ora por arrepentimiento. El Señor nos ayude. Hermanos, nosotros debemos ser activos contra la batalla del pecado en nosotros, porque allí está nuestra plenitud, porque allí está nuestro conocimiento pleno. ¿Sabe usted que el conocimiento pleno que ofrecían los falsos maestros terminaba dividiendo en la iglesia? Ustedes no están circuncidados, nosotros sí. Nosotros tenemos revelaciones, ustedes no. Nosotros, mire, todo lo que hacemos y ustedes no hacen ni la mitad de lo que hacemos nosotros. Constantemente estaban dividiendo la iglesia, pero el verdadero conocimiento que viene de la imagen restaurada de Dios en el creyente, hermanos, lleva a la unidad. Toda la enseñanza del Evangelio promueve la unidad, hermanos. En el Evangelio desaparecen las fronteras, en el Evangelio desaparecen las distinciones raciales. Hermanos, en el Evangelio venimos todos de un mismo origen, Adán, y fuimos todos llevados y fuimos traídos, a un nuevo destino. Adán segundo, Cristo. Jesucristo es nuestro destino y en Él somos uno. Ve usted, hermano, lo revolucionario que era la constitución de la membresía de la iglesia en el primer siglo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Ve lo que acabamos de leer? ¿Se da cuenta cómo tiene que haber sido la congregación de una iglesia en el primer siglo? Tiene que haber sido la cosa más extraña que alguien haya podido alguna vez imaginar. Judíos y griegos juntos, esclavos y libres, y muchas veces los pastores no eran los libres, ni eran los griegos, ni los judíos, era quizás inclusive hasta un esclavo, y los demás, hermanos, escuchaban con respeto a ese hombre. Bárbaros ni escitas. Bárbaro era prácticamente toda aquella persona que no pertenecía al imperio romano, y que los griegos, hermanos, usaban esa palabra para catalogar a todos los que ellos consideraban como incultos, como bestias prácticamente, sin la filosofía y el conocimiento que ellos tenían. Hermanos, ¿qué está diciéndonos Pablo con esto? Que cuando Cristo levanta su iglesia, transforma los corazones y restaura la imagen de Dios en los hombres, no existe ninguna barrera, no existe ninguna diferenciación, ya sea, hermanos, de tipo nacional, judíos ni griegos, ni de tipo religioso, circuncisión e incircuncisión, o quizás, hermanos, del tipo de cultura, bárbaro ni escita, ni tampoco diferenciación social, siervos ni libres, todas esas diferencias, hermanos, Cristo con su gracia construyó un puente y ahora todos somos uno. La gracia de Dios en Cristo Jesús no conoce las barreras, si las hay, las derriba. Es un puente extendido sobre todo abismo, no hace distinciones de ningún tipo, porque al final dice el texto, y este es el centro quizás de todo lo que hemos venido hablando, hermanos, la plenitud del creyente, el sentido de la vida del creyente es este. Cristo es el todo y en todos. Al final, ¿qué importa que seas esclavo? ¿Qué importa que seas libre? ¿Qué importa que seas bárbaro? ¿Qué importa que seas escita? ¿Que seas judío? ¿Que seas griego? ¿Que estés circuncidado o no? Lo que cuenta es Cristo.
Cristo es lo que vale, Cristo es el tesoro, Cristo es el todo y Cristo está en todos. No hay diferencia, no hay separación, no hay barrera. Lo que cuenta es el suficiente, superior y supremo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él habita por el Espíritu en todos los creyentes, en cualquier trasfondo social, hermanos. Nunca habrá algo mayor, más grande y más glorioso que la iglesia. Porque sin duda, hermanos, lo que ha hecho Cristo con este grupo de hombres que constituye la iglesia es algo maravilloso que nunca un sistema político lo pudo lograr. Quizás los soviéticos en un momento intentaron agrupar un montón de naciones bajo su dominio y bajo su tiranía, pero nunca lograron hacerlos sentir como uno. Muchos de ellos luchaban entre ellos, aunque estaban bajo el mismo dominio, de una misma autoridad. Pero, hermanos, cuando Cristo viene y pone su gobierno sobre nosotros, hermanos, se terminan las batallas, se terminan las diferencias, porque Cristo ha dado una batalla y ha conseguido una victoria gloriosa. Él es el preeminente, Él es el único y suficiente Salvador. Él es el todo. Él es el todo y Él está en todos. Bendito sea nuestro Señor. Apropiémonos entonces con toda premura, con toda rapidez, con toda autoridad. Apropiémonos de esta nueva naturaleza que tenemos, hermanos. Si quieres vencer la pecaminosidad en ti, haz morir el pecado, desecha las cosas malas, déjala a un lado, no le des espacio y apropiate de lo que eres en Cristo. Cada día lee las Escrituras y busca en ello tu identidad. Allí está el Señor diciéndote lo que eres. Y si uno sabe lo que es, sabe de que hay cosas que no puede dejar que vivan en uno mismo. Apropiémonos con toda nuestra fuerza de esta nueva naturaleza cada día para vencer el pecado en nosotros, a través de cada forma, a través de cada expresión, sean a través de acciones, sea a través de pensamientos o de palabras. Hermano, el pecado debe morir. Hermanos, cuando miramos nuestra congregación y las diferentes congregaciones alrededor del mundo, sin duda coincidimos en lo mismo. Vemos el testimonio de cómo Cristo ha vencido el pecado en el hombre. Vemos el testimonio de cómo Cristo ha transformado a los hombres. ¿Recuerdas tu historia? ¿Te acuerdas dónde estabas antes de Cristo? ¿Te acuerdas de dónde el Señor te sacó? ¿De dónde el Señor te arrastró? Inclusive para que hoy día seas su hijo. ¿Recuerdas las cosas que te ataban? ¿Qué producen en ti? ¿Te traen tristeza? ¿Te traen vergüenza? Ese pasado vergonzoso, cuando vuelve a tu memoria, no te hace dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. La poderosa obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Nuestra vida como cristianos implica un vivir y un morir. Vivimos para Cristo y morimos al pecado. Le ponemos fin a nuestra antigua naturaleza pecaminosa que heredamos y nos revestimos de la nueva naturaleza que diariamente se renueva en el conocimiento y en la imagen de Dios. Hermanos, hemos cantado hermosos versos en esta mañana que dicen: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Es cierto, hermano, la batalla es dura, la batalla, hermanos, contra el pecado en nosotros es terrible, es constante. No podemos descansar un solo día en esta continua batalla. Pero, hermanos, cada vez que vamos a esta lucha, lo hacemos en el poder de Cristo. Él ha roto los yugos, Él ha cortado las cadenas, Él deshizo con un soplo nuestras rebeliones. Él es tan grande en poder, hermano. El poder de su perdón es algo tan infinito que a veces nosotros no dimensionamos, hermanos, todo lo que Cristo hizo cuando vino su perdón. Cuando nosotros leíamos más atrás en el verso 6, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No es algo, hermanos, que los de Colosas o nosotros pudiésemos decir: la ira de Dios ya no viene sobre nosotros. Hermanos, sí vino. Sí vino la ira de Dios contra nosotros. Está allí presente en la historia. Y nosotros, hermanos, estamos frente a ella. Y hay una hermosa expresión gráfica de un hermoso himno que se muestra de la siguiente manera. Hay un hombre
con sus ropas sucias y cadenas en sus brazos, atados a una roca, y allí no puede escapar, no puede moverse porque está encadenado. Y de repente ve cómo la ira de Dios desciende sobre él. Él está allí por causa de su pecado. Y cuando viene la ira de Dios, viene en la forma de una horrible bola de fuego, cayendo desde el cielo implacable, veloz, feroz sobre este hombre, y el hombre no hace otra cosa más que recogerse y esperar de que la ira caiga. Pero cuando viene y está a punto de consumirle, se levanta entre él y la ira de Dios la cruz de Cristo, y allí está Cristo crucificado, y la ira de Dios choca contra esa cruz, y allí, hermanos, sacude la cruz, allí la estremece, allí aplasta, allí, hermanos, muele al Salvador, allí muele al precioso Hijo de Dios, para que hoy tú, hermanos, y yo veamos cómo las cadenas luego empiezan a desaparecer, cómo la ropa sucia luego comienza a cambiar, cómo nuestra expresión de angustia puede ser transformada. Hermano, la ira de Dios vino, pero la diferencia está en que entre la ira y nosotros se puso Cristo. Y su poder es el que nos da la victoria. Esa obra nos da la victoria. Descansa en Él, confía en Él, espera en Él. Sin duda hoy no somos lo que quisiéramos ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que solíamos ser. Lo dijo un hombre que vendía esclavos, hermano, y que luego fue el Señor con él y le convirtió en un ministro de su palabra. Sin duda, hermanos, tú puedes decir lo mismo. No soy todo lo que pudiese ser, no soy todo lo que debo ser, pero si tú miras tu historia, no eres lo que alguna vez fuiste, y eso es por el poder de Cristo. Y lo que falta, a ti se te ha dado la orden, a mí se me ha dado la orden, da la pelea, lucha, combate, batalla. Si algo ha de morir, tiene que ser el pecado en nosotros. Que muera el pecado para que nosotros vivamos en plenitud. Bendito sea el Señor. Oremos. Padre, agradezco este tiempo frente a tu palabra, y donde tú nos garantizas la victoria plena, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus siervos, de tus hijos, que están involucrados en esta batalla. Confiamos en ti y esperamos en ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a buscar en ti la plena glorificación. Nuestras fuerzas son escasas, pero la victoria es tuya. Y en tu victoria somos más que vencedores también nosotros. Gracias, Señor, y ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio
sí.